Ambistoma mexicanum, también conocido como ajolote, axolotl, ajolote mexicano. Una especie por demás popular en la cultura actual, donde se pueden encontrar referencias a él desde en el cine, videojuegos, comerciales, recientemente en un billete y en cientos de artículos de mercancía. Sin embargo, al buscar más información sobre ellos, siempre nos encontraremos con la siguiente frase: se encuentra en peligro de extinción. Pero, ¿es esto realmente cierto? Analicemos un poco los datos y saquemos una conclusión al respecto. Según Wikipedia, una especie en peligro crítico de extinción clasificada en esta categoría y que se incluye en lista roja, por determinarse que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Recuerden esto último, es importante y lo retomaremos más adelante. Esta categoría incluye las especies que han mostrado una fuerte caída de entre un 80% y un 90% de su población en los últimos 10 años o 3 generaciones, fluctuaciones, disminución o fragmentación en su rango de distribución geográfica, o una población estimada siempre menor que 250 individuos maduros. ¿Qué animales se encuentran en esta lista roja? Algunos ejemplos son: la tortuga de Carey con unos 500 individuos en el Pacífico Oriental. El gorila de montaña con menos de 700 ejemplares. La vaquita marina con entre 16 y 9 ejemplares. La salamandra gigante china con menos de 2000 ejemplares. El lobo rojo, que se creyó extinto en 1980, pero que se lograron rescatar y hay cerca de 50 ejemplares conocidos. ¿Notamos un patrón? Todos estos animales tienen seriamente amenazadas sus poblaciones, prioritariamente en estado salvaje, algunos con números bajísimos o nulos de ejemplares en cautiverio, con el peligro de que cada ejemplar muerto, sea por las circunstancias que sean, pone en riesgo a la especie misma. Ahora, con respecto a nuestro amado amigo, el ajolote, actualmente se encuentran bajo la NOM 059, Semarnat 2010, que identifica las especies de flora y fauna silvestres que se encuentran en riesgo. En ella, el ajolote, Ambistoma mexicanum, se encuentra ubicado como una especie en peligro de extinción, P, mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, ubica esta especie en la categoría de peligro crítico, CR, que es cuando una especie enfrenta riesgo de extinción extremadamente elevada en la naturaleza. ¿Lo notaste? Se encuentra en peligro de extinción extremadamente elevado en la naturaleza y comprende la zona lacustre del Valle de México. En 1998 existían 6.000 por kilómetro cuadrado en Xochimilco. Un estudio realizado por la UNAM en 2018 determinó que en todo el Valle de México solo hay 35 ajolotes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, a pesar de su estado de conservación y estar incluido en la lista roja, si nos ponemos a investigar más al respecto, se puede tener un ejemplar de la especie como mascota. Con respecto a su comercio internacional, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, ubica a esta especie en el Apéndice 2, donde el intercambio internacional con fines comerciales está permitido, pero de manera controlada.
La normatividad antes descrita pone de manifiesto la obligación de evitar la adquisición de ejemplares de esta especie en el mercado negro, así como extraerlos de su hábitat natural. En caso de existir interés por adquirir un ejemplar, es aconsejable recurrir a criaderos establecidos y especializados en la reproducción en cautiverio de esta especie. Estos espacios son conocidos como UMAS, Unidades de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, y cuentan con los permisos legales para vender estos organismos, pues han adquirido sus ejemplares de manera responsable y sustentable. También existen los predios e instalación que maneja vida silvestre fuera de su hábitat natural, PIMS, que tienen permisos por parte de Semarnat para el manejo, conservación y venta legal de, en este caso, los Ambistoma mexicanum. Si queremos adquirir un organismo ayudando a la conservación de esta especie, esta es la forma adecuada. En 1863 llegaron al Museo de Historia Natural de París 34 ejemplares vivos de ajolotes o axolotl enviados desde Xochimilco, México, por el general Élie Frédéric Fourie, militar francés al mando del ejército, quien llegó a México a instancias de Napoleón III en 1862 y preparó la regencia de Maximiliano de Habsburgo, desconociéndose los motivos de ese envío. Al paso del tiempo, de esos 34 organismos iniciales que se mandaron a Francia en 1863, de los cuales solo sobrevivieron 6, 5 machos negros y una hembra albina, el número fue incrementado después por la donación de algunos ajolotes por parte del Museo de Medellín en 1872. Escribe que ya para esa época existían colonias de Ambistoma mexicanum en Inglaterra, Irlanda, Italia, Milán y Nápoles, Holanda, Bélgica, Suiza, Alemania, Bavaria y Prusia, Rusia y Suecia. Subsecuentemente, llegó a otros países como Australia, Nueva Zelanda, EU, Polonia, Canadá. Para noviembre de 1886, miles de ajolotes fueron distribuidos a institutos de investigación en toda Europa, donde hasta la fecha, es posible encontrar ejemplares vivos en museos y acuarios de todo el mundo e incluso criaderos. Y es que resulta curioso, puesto que han sido objetos de estudio, donde a lo largo del mundo se tienen por montones en laboratorios. Y es que, si nos ponemos a investigar, existen varias UMAS y PIMS en todo México, donde podemos adquirir ajolotes, diversos fenotipos, parejas reproductoras y huevos. Si tan solo, en Europa desde 1886 había miles de ejemplares, ¿cuántos ejemplares en cautiverio no existirán en México y todo el mundo? Revisando todo esto, ¿realmente podríamos considerarlo una especie en estado crítico de extinción? Con esto no quiero demeritar el estado grave del Ambistoma mexicanum salvaje, ni de las múltiples amenazas que presenta en su hábitat natural, la zona lacustre del Valle de México, donde el hombre, las especies exóticas introducidas y la contaminación que pone en riesgo las poblaciones. Si es que aún existen. Sin embargo, pienso que al centrarnos tanto en una especie, estamos dejando de lado otras especies de ajolote que están igual o peor amenazadas.